Génesis 32, verso 22. Vamos a tener esta lectura, una parte de la historia de Jacob, cuando supo que Esaú venía por él, y él seguramente pensaba que venía con venganza, con ánimos de hacer justicia, producto de que años atrás él se había ya burlado 2 veces de su hermano, quitándole la primogenitura y la bendición. Ahora él tiene que enrostrar esta situación, ya no puede huir más de ella, y en ese contexto está escrita esta parte de su historia. Y con la ayuda del Señor vamos a leer. Dice ahí en el verso 22: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Note esa expresión, hermano. Y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amados, vamos a leer ahora una porción en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 6, del 5 al 8. Mateo 6, del 5 al verso 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Hagamos una oración, hermanos amados, una oración más. Padre, gracias una vez más te damos por estar reunidos de esta manera, esta forma que tú nos has permitido para seguir sosteniendo nuestra fe al vernos y al oír tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu presencia, a pesar de estas circunstancias en las cuales estamos.
tú estás con nosotros, como así tu Hijo lo prometió hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, te honramos y te alabamos. Sea bendecido tu santo nombre. Amén. Amados hermanos, estamos ya compartiendo esta palabra que está de alguna forma titulada como la condición de la oración. Y en esta condición que queremos poder entregar, en hacer entender o revisar o ver, que podamos nosotros, hermanos, comprender más allá de lo que podamos compartir hoy y estos días, cuál es esa condición que muchas veces nuestras palabras no alcanzan, hermanos, a poder describir. Pero es una condición importantísima, extremadamente considerada delante de los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Y como hijos de Dios y como adoradores de Dios, que adoramos en espíritu y en verdad, es necesario que aprendamos esto desde muy temprano de nuestras vidas en Cristo. Cómo estar delante de la presencia de nuestro Dios. Cómo es que debemos invocar su nombre. Cómo es que debemos ir delante de esta presencia maravillosa, delante de aquel que todo lo ve, todo lo tiene la capacidad de juzgarlo todo, de probarlo todo y conocerlo todo hasta lo más íntimo de nuestro ser. Por esta razón, hermanos, nosotros que somos cristianos y tenemos un oficio, es un oficio espiritual, el cual lo ofrecemos delante del Padre y del Hijo, del Cordero que está allí a través del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros comprender cada vez más cuál es la oración que Dios aprueba. Porque muchas veces nosotros entendemos que la oración lo tomamos como un sinónimo de petición y tal vez lo contenga. Y claro que sí, porque orar es también pedir, pero no podemos relegar la oración a ese solo nivel. La oración es mucho más y creo que jamás podremos nosotros describir completamente qué es la oración. Para eso necesitamos toda nuestra vida cristiana en aprender y ejercer este ministerio tan precioso que está inmediatamente delante del trono de la santidad de los cielos, como así el altar del incienso está delante de ese trono, así también nuestras oraciones cuentan delante del trono de nuestro Dios. Pero como decíamos la vez pasada, el domingo pasado, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito no despreciarás tú, oh Dios. Y eso lo leíamos en Salmo 51, verso 17. Porque tales son los sacrificios de Dios. Tales son aquellos sacrificios que Dios recibe de su pueblo. Cuando el apóstol Pedro también habla a la iglesia y me dice que nosotros ahora somos una casa espiritual, y también el apóstol Pablo habla referente a esto mismo, nos dice allí que somos una casa espiritual para ofrecer sacrificios aceptos, agradables a Dios. Y esos sacrificios aceptos son de olor grato
delante de su presencia. Son sacrificios justos y verdaderos. Son sacrificios que Dios anhela recibir de su pueblo. Anhela esta administración delante de su persona. Anhela que cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios, podamos entregar esta ofrenda de olor agradable a la divinidad, al Dios que servimos y a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hombre para nosotros también. Y este camino que tenemos como creyentes, como también se hablaba de un camino en el retiro de jóvenes, es lo que nosotros vamos aprendiendo, hermanos, a ofrecer desde el primer día de nuestro nacimiento espiritual hasta que el Señor venga por nosotros. Siempre nosotros debemos aprender y perfeccionar nuestra oración. Pero ¿cómo se perfecciona esto si no está ligado íntimamente con la persona que somos? No podemos entender esto como una doctrina o un conjunto de enseñanzas o reglas o como se está usando hoy en día, un protocolo más que podamos presentar delante de la divinidad. Lo que nuestra oración llegue a pesar delante de su presencia va a depender de acuerdo a la persona que vamos siendo formada ante nuestro Dios. O sea, el peso de nuestra oración equivale con justa medida al peso de la persona que somos delante de sus ojos. Lo que somos ante Dios es lo que oramos. Y es un ministerio santo por lo mismo, porque no depende de lo que hemos aprendido, depende de lo que vamos siendo formados en Cristo Jesús. Por nosotros, en nosotros mismos nada somos. La Escritura de esto nos atestigua. Pero nosotros somos de los que vamos siendo formados, vamos siendo probados, va siendo plasmado Cristo en nosotros. Y esa es la esperanza de gloria que nos llena totalmente el corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Y tal vez lo tenemos como un buen raciocinio en nuestra mente, pero no basta con comprenderlo. Comprenderlo es el primer paso. Pero sí tenemos que, hermanos, entrar en una batalla. Tenemos que entrar en un conflicto. No podemos quedarnos fuera del conflicto. Tenemos que entrar en ese terreno en el cual esto va quedando plasmado en nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser. El conocimiento es bueno y nos sirve para direccionar y orientar nuestros pasos, pero finalmente tenemos que dar esos pasos, porque sin pasos nuestra fe se debilita, hermanos. Siempre que nosotros hemos dado un paso de fe, nuestra fe es fortalecida y nos invita a tener más fe y más fe. Como dice el apóstol, que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Nosotros efectivamente somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Pero debemos justamente con esa fe dar los pasos necesarios. Y esos pasos necesarios, en primer lugar, nos demandan una entrada ante un conflicto espiritual. Pero no entramos desarmados en ese conflicto, hermanos, sino que entramos sabiendo de quién está allí dentro mismo de ese conflicto.
Así sucedió con Jacob. En este pasaje que hemos leído, Jacob en un momento se vio enfrentado ante Dios y luchó toda la noche, porque es una noche tal vez no agradable para muchos, pero es una noche por la cual nosotros tenemos que pasar. Y no solamente nosotros, sino que todo lo que nosotros poseemos como virtudes. Porque en la Biblia, perdón, los hijos, los hijos se refieren a las virtudes del hombre. Y todas nuestras virtudes y capacidades humanas tienen que pasar, tienen que entrar en este conflicto y salir de allí con una nueva impronta, con una nueva imagen, con un nuevo brillo que resplandece en nuestro corazón. Hermanos, en este sentido nosotros necesitamos de nuestro Peniel. Necesitamos ver el rostro de Dios. Necesitamos permitir que ese ángel misericordioso, tan lleno de gracia, nos toque el encaje de nuestro muslo y nos derribe y nos continúe derribando. Tal vez en Jacob sucedió un momento de su vida espiritual, pero hoy día, hermano, que nosotros vamos caminando hacia la perfección, necesitamos que esto se acentúe en nuestro corazón, en todo nuestro ser. No es un asunto que ocurra en un determinado momento de nuestras vidas. Nosotros debemos caminar con esto hasta el fin y perseverar. En la medida que nosotros tengamos este encuentro con Cristo mismo, esta lucha en este ambiente espiritual, nosotros vamos a ir conociendo este rostro divino y ya nos vamos a ser fortalecidos por nuestra propia capacidad. Nos vamos a ser sustentados por nuestras maneras y formas y conocimientos intelectuales, capacidades físicas, capacidades humanas, virtudes, algunas que nosotros tenemos, sino que vamos a ser sustentados por el mismo rostro divino que nos fortalece, como cuando Moisés se sostuvo viendo al invisible, tuvo que haberse sostenido esas 42 jornadas en el desierto continuamente mirando al invisible, viéndolo a él y solamente conformándose cada vez más con su sola presencia en su corazón. Eso fue lo que hizo este hombre, poder llegar y entregar al pueblo ahí a las puertas de Canaán. No hay otra manera, hermanos, que nosotros podamos llegar al fin de nuestra carrera espiritual si no es por esta vía. Entonces aquí la oración se torna, hermanos, como un campo de batalla. Un campo de batalla en el cual nosotros estamos con Dios. Estamos juntamente con Él. No para enrostrarle las cosas, para nada, sino para rogar. Y ese es el punto aquí. Rogar, clamar, suplicar. Verbos muy usados por los apóstoles al referirse a la oración. Había un verbo antiguo que se cambió en las traducciones nuevas de la Reina Valera, que era deprecar. Y la deprecación es un tipo de oración en el cual invoca tu precariedad y te hace rogar con una humildad delante de ese ser
que está delante de ti. Necesitamos entender, hermanos, qué es estar en la presencia del Señor. Cuán quebrantado debe estar nuestro corazón ante sus pies. Cuán derramado nuestro espíritu delante de Él. Este río Jaboc que cruza Jacob tiene una traducción como algo que fluye, como algo que se derrama. Y eso nosotros, hermanos, necesitamos practicar. Y la oración se vuelve una práctica en esto, para que finalmente nosotros, hermanos, nos rindamos y roguemos al Señor por nuestra alma, que debe ser derramada delante de sus pies. Porque por más que tú quieras y yo quiera, si el Señor no nos desencaja allí, jamás nuestra alma podrá derramarse delante de la presencia del Señor. Nuestra alma, hermanos queridos, hermanos amados, es tan soberbia, es tan dura, es tan férrea como el acero, que es imposible, aunque por lo que más tú quieras o yo quiera, hermano, por el tiempo que más llevemos caminando en los caminos del Señor, jamás podrá, hermanos, derramarse como ese ungüento que fluyó y ungió al Señor para su sepultura. Jamás podrá ser un olor grato, hermano, por más que quieras tú, por más que quieras yo. Si Él no nos toca el sitio de nuestro encaje, allí donde están puestas todas nuestras fuerzas, si Él no toca aquello, hermanos, nosotros nos perdemos y nuestra alma es perdida, aún siendo creyentes, aún siendo hijos nacidos a una esperanza nueva. Necesitamos de Dios, necesitamos luchar con este precioso y hermoso ángel de Dios, el varón de Dios, Cristo, Cristo el Señor, que está delante de ti para tocar toda tu vida por su espíritu, tocarnos a fin de que todo lo nuestro, hermanos, sea derribado ante su gloriosa presencia, ante su gloriosa luz y su glorioso resplandor. Dios espera hacer esto con sus hijos. Dios espera que nosotros nos dispongamos de tal manera que verdaderamente Él pueda tocar. Debemos anhelarlo. Debemos orar y suplicar por este hecho. Haznos como tú, manso y humilde de corazón. Esa es la lucha que tenemos nosotros. Esa es la lucha que tenemos. Es una lucha que de nuestra alma, que quiere persistir, la carne que no quiere morir, la carne que quiere seguir con sus principios, con sus formas, con sus ideales, con sus propias expectativas, en sus propios caminos y sendas, y una lucha contra el Espíritu Santo. Es un conflicto que nosotros como creyentes tenemos siempre ante nuestro Dios. Te ruego que me bendigas. Te ruego que me bendigas. ¿Acaso Jacob estaba solicitando más bendiciones de las que tenía? Porque vemos que Dios ya lo había bendecido. Entonces, ¿de qué bendición nos está hablando aquí el Espíritu? De esta bendición, hermano. Jacob estaba cansado de sí mismo. Hemos llegado a ese punto
Hemos llegado al punto en el cual nosotros ya estamos hasta el tope, hasta el colmo de nosotros mismos. Si no hemos llegado a ese punto, hermanos, jamás vamos a rogar. Si no hemos llegado a ese cansancio de nosotros, jamás vamos a suplicar ante el Padre que nos bendiga conforme a esa bendición. Peniel, Peniel, el rostro de Dios. Dios ha librado mi alma. Amados hermanos, no miremos la oración como una mera cuestión en la cual nosotros sabemos hacer o sabemos pedir, porque ni siquiera sabemos pedir. Nos dice así el apóstol en Romanos capítulo 8, que el mismo Espíritu Santo nos ayuda a interceder como conviene, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mientras nosotros oramos en la superficie de las cosas, el Espíritu Santo está en la profundidad de aquellas cosas por las cuales nosotros pedimos o rogamos, trabajando en lo más profundo, queriendo hacer algo en nosotros, siempre. Esta palabra de Mateo: entra en tu aposento y cerrada la puerta, puede aludir a un lugar físico, porque muchas veces nosotros necesitamos un lugar de recogimiento o un tiempo. Bien, y cerramos la puerta para estar en intimidad con el Señor, y lo hacemos así. Pero la palabra, hermano, siempre va a ir más allá de lo físico, de lo temporal. La palabra está hablando que nosotros entremos en el Espíritu, que entremos en ese aposento en el cual somos guardados, que entremos en esa dimensión en la cual Dios está allí. ¿Para qué? Para estar con nuestro Padre, para estar con nuestro Dios. Podemos hacerlo también en cualquier lugar en el cual nosotros nos encontremos o vayamos. Allí podemos entrar en ese aposento, que es un aposento espiritual, es un ambiente espiritual, es algo que está Dios conmigo y quiere oírme y quiere escuchar. Y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto. Cantares 1, verso 4 dice: el Rey me ha metido en sus cámaras. Y siempre se ve y se lee las cámaras del Rey, el aposento alto. Vemos esas cámaras, vemos esos espacios, pero está describiendo un ambiente, está describiendo un lugar no físico ni temporal, sino que está describiendo un lugar espiritual, una experiencia verdadera con Dios. En la cámara que me dio a luz, en Cantares 3, verso 4. Y tu Padre, hermanos, que ve en lo secreto. ¿Cuál es lo secreto? Nuevamente, el corazón. Volvamos a leer este Salmo 51, que está acá en el verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Salmo 51, verso 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás tú.
dos cosas muy importantes. Nuestro espíritu, un espíritu quebrantado, es un espíritu sensible a la voz de Dios. Watchman Nee hacía el ejemplo a un hermano en el cual él tomaba una galleta y le decía al hermano, con su dedo toque la galleta. Y la galleta imperturbable no se movía. Pero cuando Watchman Nee cortó la galleta en dos pedazos y la volvió a unir en su misma forma inicial, le dijo al hermano, vuelva a tocarla. Y este hermano fue con su dedo, pero tóquela con su dedo solamente, le dijo. Volvió con su dedo y al momento de tocarla, la galleta se partió en breve, en dos. Eso habla de tener un espíritu quebrantado. Alguien que está sensible ante el más mínimo toque, ante el susurro de esa paloma. Es tener un espíritu quebrantado. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo, ni el mismo Cristo, como escribe ahí en Isaías, estuvo vociferando en las calles y en las plazas. Y el Espíritu Santo, esa paloma que se posó en el hombro del Señor, es tan suave como el silbido apacible que Elías oyó cuando iba escapando de Jezabel. Es todo tan sensible, tan fino en Dios, tan delicado, que para todos los movimientos que nosotros hacemos, hermanos, necesitamos tener un oído espiritual afinado a esa frecuencia y a ese suave toque que el Señor siempre viene con nosotros. Cuando Él nos toca a nosotros, hermanos, entendemos. Cuando Él nos puede tocar, nosotros podemos comprender. Cuando Él toca nuestras vidas de alguna u otra manera, nosotros somos libertados de nosotros mismos. Somos hechos libres por este espíritu glorioso que está en nosotros, que actúa con poder en todo nuestro ser. Pero para que esto ocurra, hermanos, necesitamos este espíritu quebrantado. Necesitamos poder ejercer este ministerio de la oración en esa dirección. Porque de otra forma, hermanos, no podemos nosotros entender jamás a Dios y seguiremos nuestras vidas religiosas, seguiremos nuestras tendencias de la forma más política que nosotros queramos tener. Pero sin el toque divino, nuestra alma jamás podrá ser librada ni libertada. Es por eso, hermanos, que al venir ante Dios, Dios está abierto para con nosotros, para podernos dar de esta gracia, porque solamente Él es el que transforma todo lo que nosotros somos. Si Él no lo hace, nadie lo hará. Ni por más que leamos nuestras Biblias, eso podrá ocurrir. Y aquí toma, hermano, mucha relevancia lo que dice Proverbios en el capítulo 18, 23. Vamos a apuntar después al corazón contrito. Pero en Proverbios 18, 23, mire cómo dice acá. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. ¿Es ese nuestro espíritu? En Apocalipsis
Apocalipsis capítulo 2, vamos a encontrar que el Señor le habla a la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, la iglesia que fue probada por las persecuciones en aquel tiempo. Y le dice en el verso 9 de Apocalipsis 2, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí hay un paréntesis, pero tú eres rico. ¿Mm? Tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Eso lo detalla el Espíritu ahí, lo subraya. Y si leemos en el mensaje de la Odisea, el capítulo 3, el verso 17, dice así, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuál es nuestra conciencia acerca de nosotros, hermanos? Nuestra conciencia tiene que hablarnos en este punto. Tiene que atestiguar si verdaderamente somos ricos o somos pobres. ¿Qué dictamina los consejos de nuestra conciencia? ¿Soy rico? ¿Soy pobre? ¿Qué es lo que nos conviene que nuestra conciencia debería decirnos? La conciencia es algo que nosotros no podemos forjar, no podemos forzar, perdón. No podemos decirle a la conciencia, piensa esto, al menos que esté cauterizada solamente. Pero la conciencia es un órgano como un medidor de presión. Es un órgano que está en nuestro espíritu que nos dice verdaderamente cuál es nuestra posición en todo esto. Y nuestra conciencia nos alentará o nos juzgará. Pero acá la conciencia de esta iglesia, la Odisea, dice que yo soy rico. Todo su pensamiento está centrado en que tiene riqueza y de ninguna cosa tiene necesidad, hermanos. Quiere decir que esta iglesia está muy bien puesta allí donde está. Porque ella dice esto. Ella se ha enriquecido y tal vez no esté mintiendo, hermanos. Sí, se siente así. Se siente de esta manera. Y así también más adelante en el capítulo 19, capítulo 18, capítulo 19, acerca de esta gran Babilonia, se va a hallar que está sentada. Esta iglesia está sentada. Quiere decir que ella ha llegado a un cierto punto en el cual, como aquel rico dijo, ¿no es cierto? Repósate, alma mía, siéntate y ve cómo están tus graneros llenos. Era una realidad que estaba contemplando con sus ojos. Veía que había mucho, tal vez, fruto almacenado. Lo veía y disfrutaba con eso. ¿Qué puede estar saliendo mal? ¿Qué puede estar quedando erróneamente? Si yo veo que todo me funciona como yo quiero que funcione. Esa es una riqueza, hermanos. Es una riqueza que está en la carne, operando. Que el Señor aquí, en esta palabra de la Odisea, es quien la descubre, pero la descubre para avergonzarla. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Y esa es la realidad delante de los ojos que tiene, que son como llama de fuego, hermanos. Ese es el veredicto final que Dios da a esta iglesia autosuficiente, que se autoglorifica en sí misma, que se autodefine como reina, como la que no está viuda, porque no tiene ese espíritu de viudez o de orfandad. No tiene ese espíritu en ella. Ella no tiene necesidad. Es señora y está sentada. Esa es la iglesia del último tiempo, de la cual el Señor quiere librarnos, hermanos. Nuestra conciencia, hermanos, nos ayuda en esto. Y el Espíritu Santo ayuda también a nuestra conciencia, para que nosotros, hermanos, no caigamos en semejante error, porque este error nos aparta de Dios para hacer nuestras propias tareas y nuestras propias obras por nuestra propia cuenta. ¿Cuál es el espíritu que nosotros debemos tener? Es ese espíritu de la viuda, del huérfano. Una vez nos compartió Andrew en la casa de nuestro hermano Víctor y María Angélica. Y esa es la palabra. Ese espíritu también apuntó al extranjero que vivía en tu tierra, decía. ¿Por qué? Porque el extranjero tampoco tenía algo. Todo lo que tenía era pasajero, no tenía ninguna residencia. Es temporal. Y así, hermanos, nosotros tenemos que marchar con esta convicción en nuestros espíritus de que lo único que tenemos es el rostro de Dios. Y nos basta. Es el rostro sonriente de Dios delante de nuestras personalidades. Es el rostro de Dios. Y ese rostro, hermanos, al tenerlo con nosotros, nos libra. Nos libra del mal que nuestra alma posee. Por eso el Señor tiene que enviar un sinfín de cosas a nuestras vidas, para que cuando nosotros nos caigamos derrotados delante de esas situaciones que emergen, que se levantan y se vuelven a esconder, nosotros digamos: Señor, si aquí yo no me tomo de ti, si no eres tú en mí, no voy a encontrar ningún buen fin y propósito en mí mismo. Si volvemos, hermanos, al corazón ahora contrito y humillado, no despreciarás, oh Dios. Ese es el Padre que ve en lo secreto, allí donde nadie más ve. Incluso ni siquiera tú mismo, ni yo mismo. Solo el Padre ve en lo secreto. El verso 6 de este mismo Salmo 51 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿No dice Moisés así? Haz que contemos nuestros días, hasta que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría. Que contemos nuestros días. Que podamos tener esta experiencia cada día con nuestro Dios, único Dios. Con esa forma que se mostró ante nosotros como hombre, como Cristo, hecho hombre para nosotros. Tú amas la verdad en lo íntimo, porque allí, hermano,
es donde se gestan todas nuestras razones o particularidades de nuestra personalidad, de la persona que nosotros somos. Y eso Dios lo conoce y lo ve. Y eso es lo que Dios quiere llegar a nosotros. Tocar esos puntos en nuestras vidas. Somos creyentes que estamos caminando ya con mucho tiempo. Tenemos muchas cosas que son preciosas a nuestro ver, pero tenemos que ir afinando cada vez más nuestros pasos para que tengamos una verdadera experiencia con el Señor y seamos hijos de Dios maduros y crecidos, capaces de poder representarle a Él aquí en la tierra, como lo que Él es allá en los cielos, hermanos. Somos representantes de Dios, somos representantes de Cristo. Lo que Cristo fue en la tierra en los días de su carne, es lo que nosotros debemos volver a reproducir en nosotros, por este glorioso Espíritu. No es que imitemos las cosas que Él hizo, porque encontramos que Cristo es el modelo y es lo que Dios quiere. No, hermanos, es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? En Mateo 5 la vamos a encontrar. Bienaventurados los pobres, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, hermanos. Y esta bienaventuranza con la cual el Señor abre sus labios y entrega esta enseñanza, comienza con esta. Bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas va a decir bienaventurados los pobres, bien. Pero Mateo acá nos dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Creemos ese reino, amados? Es un reino perduradero, el reino milenial. Milenial no significa solamente 1000 años. Está hablando de un aspecto de eternidad, de perdurabilidad, de que por siempre no habrá otro reino sino el reino que nos ha sido prometido a nosotros, sus santos. Pero Él tiene esta condición, ¿se fija? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es la primera bienaventuranza. La segunda es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La segunda bienaventuranza también nos habla como un espíritu similar. Los que lloran. No es un espíritu, hermano, no es un estado emotivo, es un espíritu que está ahí en las raíces. Los que lloran, los que necesitan de la consolación del Señor en todo momento. ¿Por qué lloran? Porque ven que no ven la injusticia que hay afuera, no ven las necesidades que hay en la tierra o por la cual pueda estar pasando. Ellos lloran, hermano, por lo que son en la carne, en su alma. Ellos lloran porque se dan cuenta de lo que han llegado a ser sin Cristo, sin Dios. Ellos lloran por esa dureza. Ellos lloran, hermano, por la soberbia que todavía contamina y permea su espíritu, la cual está en su alma, pero permea hasta incluso el espíritu de los creyentes. Contamina. Esa autosuficiencia, esa riqueza en sí mismo, esa capacidad
que como hombre, que como mujer, tiene la persona, permea en una persona espiritual hasta el propio espíritu. Cosa extraña, pero el pecado tiene esas raíces de muerte que quiere abrazarlo y alcanzarlo todo, incluso la obra del Señor. Quiere perturbar, contaminar, embarrar, entristecer la obra del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, en este tiempo, de ir a nuestro Señor. Y ahí está la cruz del Señor. Y ahí está el Romanos 6, que se nos hacía recordar ayer en la predicación. Romanos 6 dice, y tenemos que, se nos hacía el hincapié que recordáramos estas cosas, que recordáramos la sangre, que recordáramos la cruz, que recordáramos, hermanos, que enseñásemos la obra del Espíritu en nosotros, que recordáramos, que enseñáramos, que no nos olvidásemos de esto. Y en esta ocasión vamos a tomar ahí el verso 6, en Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Hermanos, esto lo sabemos. Muchos de nosotros lo hemos predicado una y otra vez, pero llevémoslos a la práctica. Llevémoslos a la práctica. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aleluya, porque fue juntamente con él crucificado. ¿Cómo podemos tomarlo esto, hermanos, ahora? Podemos ir a nuestro aposento, a ese lugar de batalla, y mirar esa cruz, y por la fe ver que Dios ya nos bendijo. ¿De qué manera? Habiendo dadole muerte a este viejo hombre, habiéndole dado muerte a esta vieja estructura de nuestro ser, de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que luego de esto, inmediatamente después, hermanos amados, vuelva un espíritu, vuelva el espíritu a llenarnos de esa vida de resurrección. O sea, una vida nueva que no tiene nada que ver con el orden natural. Es la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo que emerge de las ruinas, pero no es formado de las mismas ruinas, pero sale de allí para Dios. Y Dios es eso en lo que pretende de nosotros recibir y ver y admirar en nosotros la vida de su Hijo, esa vida nueva, esa novedad de vida que sí está en nosotros. Porque aquí la palabra nos dice, fue crucificado. Toda esa soberbia, todo este leviatán, como llamábamos la semana pasada, todo eso fue crucificado. Hasta mismo en Isaías hay una profecía respecto al leviatán, que dice que castigará al leviatán, serpiente tortuosa y serpiente veloz, al leviatán, y herirá sus cabezas, sus caras. Sí, porque Él lo hizo en Cristo Jesús. Él crucificó nuestro viejo hombre, ese hombre que era impulsado a hacer todas las cosas, ese hombre que se movía, que incluso podía amar, pero podía quizás amar con una intención que le favoreciera a él mismo. Toda esa realidad antigua que a veces quisiera en nosotros como removernos por dentro, que a veces en nosotros quiere tomar, no que a veces, sino que la mayoría de las veces, hermanos, quiere tomar el lugar. Todo eso, hermanos, fue crucificado allí en Cristo Jesús el Señor.
El Señor, hermanos, nos libró. Y eso es lo que nosotros tenemos que reclamar. Nuestra liberación que fue hecha en Cristo. Es lo único que nos va a poder sustentar y levantar de nuestro oprobio, de nuestra vergüenza, de, de nuestra persona contumaz y soberbia, en la cual nosotros somos según la carne. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que andamos en la carne, sino de los que andamos en el Espíritu, dice. Si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Sí, el Espíritu nos dio vida en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Eso fue un milagro, fue la gracia de Dios, la gracia bendita que que nos hizo vivir, que nos hizo vivir en Cristo, nos dio vida nueva en Cristo, pero ahora es el andar en el Espíritu. No es el problema vivir, hermanos, porque ya cuando creíste en Cristo Jesús, fuiste renacido para una esperanza nueva. Tienes la vida de Cristo en tu corazón. Tienes al Espíritu Santo allí habitando en tu corazón, en lo íntimo, ¿verdad? Pero ahora el punto es que nosotros necesitamos andar en el Espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos llevar a nuestra oración. Señor, yo no quiero andar más en mi carne. No quiero andar conforme a los lineamientos de la carne. Yo he delineado muchas cosas en mi vida. Traigo muchas cosas de la tradición o de mis padres o de todo lo que sea del orden natural. Ahora quiero andar en tu espíritu, porque eso es vida para mí. Lo otro me ofrece una vida, sí, también la carne, hermanos, nos ofrece una vida, pero que el fin de ese camino es muerte. Pero lo que nos ofrece el Espíritu es vida y paz. Vida y paz en el Espíritu Santo. Y en ese Espíritu, y en esas razones, y en esos motivos de la vida. Porque no son solamente motivos, son realidades. En eso nosotros debemos andar. Para eso, hermanos, está configurada la oración. Para que roguemos, para que supliquemos este andar bendito en nosotros. Porque eso es, hermanos, lo que a nosotros nos transforma. Y siempre nos transformará. ¿Lo deseamos, hermanos? Entonces es ahí donde el Padre va a escucharnos, va a atender nuestras peticiones, va a atender cada una de ellas, porque nosotros hemos decidido tomarnos y deseamos esta vida para nosotros. Amén, hermanos queridos. Y voy a leer un versículo más y con esto concluyo. Está en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Tenemos el verso 13. Al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Tenemos vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la voluntad bendita, agradable y perfecta de Dios para ti y para mí? El 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos
hecho. Amén, hermanos. Yo sé que nuestro corazón tiene muchas peticiones, muchas, y tal vez siempre la vamos a tener, tal vez siempre, porque estamos en esta humanidad. Pero hermanos, el principio de la oración no es este. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito. No despreciarás tú, oh Dios, no despreciarás tú. Amén, hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos entrar en esta batalla, pero con, con estas miras, sabiendo de que el Señor lucha por nosotros. Amén, la paz del Señor. Toda la gloria sea para el Señor, hermano. Eh, Hagamos una oración para despedirnos, hermano. Padre Celestial, estamos aquí, queremos aprender de tu Hijo, queremos aprender de tu Espíritu Santo, queremos aprender de este camino que tú, en el cual nos has puesto. Aquí estamos, amado Dios. Toca nuestro corazón. Toca todo lo que somos, todo el hombre que somos, toda la mujer que somos. Porque nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos. Pero una cosa podemos hacer: inclinarnos delante de ti y suplicarte y rogar porque tú hagas tus obras en todos nosotros. Te bendecimos, oh Padre, a ti, Padre del cielo, Padre de los espíritus, Padre de todo, y Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito sea tu nombre. Te amamos y te adoramos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.